presidenta en la nariz sigue dando que hablar, Lore, y enfrenta a Alberto Otárola, que salió de la nada a confirmar el hecho de que la presidenta se sometió a una cirugía. Anoche lo que vimos fue defensa cerrada de Palacio de Gobierno. Y no solo defensa, diciendo la presidenta nunca se ausentó de sus funciones, sino la defensa vino con vuelto para el propio Otárola. Le dijeron desestabilizador y hasta traidor o desleal. Vamos a escuchar al premier Adriancén y al ministro Santibáñez, que salieron con todo contra el ex premier por lo que consideran quizá una infidencia, una deslealtad, haber revelado que la presidenta se sometió a una cirugía. Vamos a escuchar esto. Y por eso tenemos que lamentar que hoy día algunos pretendan, en primer lugar, desestabilizar nuestro país. Lo quieren hacer forzando figuras de vacancia. La señora presidenta en ningún momento ha dejado de dirigir al Estado peruano. Yo jamás hablo y mucho menos me refiero a comentarios o dichos que pudiera hacer una persona, digamos, desleal. Los dichos de los desleales para mí no tienen ningún sentido. Ajá, se generó toda una discordia, te decía Lore, y no bastó con eso, con el vuelto que le dieron de Palacio a Alberto Otárola. Él dijo, la última palabra la tengo yo, y en redes sociales salió contra el ministro del Interior. Hay una amistad entre Alberto Otárola y Gustavo Adriancén, si quieres, fueron muy cercanos, claro. Por eso quizá Otárola no le responde al premier Adriancén. Le responde al ministro y dice, decir la verdad no es ser desleal. Señor ministro del Interior, parece decirle a Alberto Otárola, acorralar y traicionar a buenos policías, implementar seguimientos ilegales, aferrarse al cargo ante un rotundo fracaso en la gestión. Eso sí es deslealtad, lo sabe muy bien la gloriosa policía y le consta a todo el Perú. Vaya que el ex premier Alberto Otárola sabe dónde apuntar y sabe por dónde dar, porque si alguien se anima a criticar al ministro, lo que va a recibir de Palacio es defensa total del ministro. Pero por aquí Alberto Otárola fue a los datos, a las cifras. Todo el Perú está viendo que la gestión del Interior fracasa, dice Otárola. Esa es la mayor deslealtad. ¿Qué te pareció ahí el cruce? Como dicen, suéltalo, ya está muerto, ¿no? Estuvo fuerte. A mí me da curiosidad porque además defienden algo donde ellos no estaban. Ellos no estaban. Concretamente, ninguno de los dos ministros que ha salido a defender estaba en ese momento. Han querido comprarse un pleito que no les pertenece. No tendrían por qué avalar ni meter las manos al fuego por alguien en algo que no estaban chambeando. Yo no sé, la verdad, no tengo idea. Yo estoy preocupado en el presente. Pero de otro lado, Vicente Romero. En ese momento estaba, él ha dicho, yo no recuerdo si la presidenta asistió a esa ceremonia. Creo que no pasó. Y otra ministra que se me ha olvidado el nombre. Magnet Márquez, ex ministra de Educación. Correcto. Dijeron que estaba resfriada. No asistió virtual porque estaba resfriada. Es interesante porque eso significa que al interior de la sesión del Consejo de Ministros no había una información general sobre ni la cirugía. Algunos sabían, otros no. Para algunos ni se acuerdan porque no estaba, no preguntaron. Estaba resfriada. Para el premier Otárola se había operado la nariz. Y por eso es más que valioso y esencial conocer el acta de esa sesión del Consejo de Ministros. Y sé que hay varios periodistas detrás de esa acta y se están haciendo los que demoran en la ley de transparencia, porque ahí se sabe claramente quién está, quién no está, qué se habló, qué se dijo, porque todo queda registrado. Sí, y te decía más esta ex ministra de Educación cuando comentaba que ella veía una pantalla conectada, que era la sesión de la presidenta, pero no veía a la presidenta. O sea, se conectó en voz, no en cara. Probablemente de esa manera. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es más bien incertidumbre, poca certeza, y las versiones que ha ofrecido Palacio de Gobierno han sido versiones que no hablaban del tema de la cirugía, han sido versiones más bien a la defensiva de, por ejemplo, ayer el premier nunca se ausentó de sus funciones de gobierno. El ministro de Salud también apuntaba lo mismo. Hasta el ministro de la Producción ayer salía a decir la presidenta siempre estuvo conduciendo las sesiones del Consejo de Ministros. Ya se tiene la línea de argumentación de Palacio para defender esta supuesta infracción constitucional, para rebatirla. Pero se vuelve a caer en ese error de no explicar a la ciudadanía qué pasó realmente. Que salga el acta, ¿no? Mira,
Con el caso Rolex fue parecidísimo. Hoy sí, la presidenta, que no, que sí, que... claro, entró en una suerte de intentar minimizar el tema, Tengo este decir es un relojito hecho con mis personal. ahorros. No, primero con mis ahorros, no sé qué, de ahí sí, no. Mira, sí. Entonces, lo que falla es esa primera información, ese momento de transparentar desde Palacio de Gobierno una información, pero claro, tiene muy poco margen la presidenta para moverse, la popularidad está en el suelo y por eso se mueven con extremo cuidado para no dar, por ejemplo, una conferencia de prensa sobre el tema de este que estamos hablando de la cirugía. Entonces, a Palacio de Gobierno parece convenirle más bien echar tierra debajo de la alfombra y hacer que esto pase. Esa es un poco la posición que estamos viendo, pero hasta el propio abogado de la presidenta, el doctor Blume, decía, aquí hay un tema de comunicación, aquí hay un tema de quienes asesoran a la presidenta para no dar respuestas cuando hay temas polémicos y sin aclarar, ¿no? Estamos en una misma situación, el patrón es el mismo. Eso decía el premier Otarola hace poco, ya cuando eres premier, que uno de los problemas que tiene la presidenta es que la han encasillado, o sea, que prácticamente su círculo cercano o a aquellos en los que confía o en los escucha, la han encerrado prácticamente dentro de Palacio. Y salvo lo que ellos dicen, todos los demás la odian, no la quieren, la menosprecian, la minimizan, la atacan. Claro. Entonces ha perdido la capacidad de conectar hacia afuera, de conectar con el ciudadano, cuando al final del día la verdad es absolutamente valiosa. ¿Cuántos problemas ha terminado teniendo por, primero esto, en el cofre? En el caso cofre igual. ¿Dónde estuve? No voy a decir, no voy a contar. Otro no caso cuento, donde no se digo. repite esa primera negación de la información y después la prensa va atando cabos poco a poco. Bueno, es lo que nos toca, pero de todas maneras, Lore, hay allí una falla evidente. ¿Y quién podría estar encapsulando a la presidenta y alejándola quizá de un contacto más directo con sus ministros? Podemos allí hablar del círculo de asesores que tiene la presidenta, porque la presidenta trabaja con dos equipos, con el equipo de ministros por un lado, pero con su equipo de asesores, donde está su jefe de gabinete técnico, el secretario general de Palacio de Gobierno. Entonces, pero tiene ministros muy cercanos, ¿no? El ministro Arana, el ministro Quero. Hay algunos que además el ministro Quero antes era asesor de la presidenta. O sea, hay algunos que sí, de alguna manera tienen esa mayor relación entrada, más fluida, ¿no? O pueden moverse entre estos dos grupos, pero en esos dos grupos la presidenta se mueve y bueno, estamos viendo lo difícil que se le hace para la presidenta comunicar, responder o satisfacer la duda de la ciudadanía ante temas polémicos. Lo de la cirugía es otro caso más.